cuando nos sentábamos ¿Cuándo así que estamos? estamos bien. No es tu primera vez en Neura, ya estuviste acá, ¿no? Acá no, ¿No? no, en el anterior. El anterior estudio. en el Estuve anterior aquí estudio. o sea, estuve en el canal, no Sí. estuve en Claro. De hecho, me iba al otro. Estaba En pensando Honduras. Casi que te equivocás de Sí, dirección. claro. Decí que me pusieron bien la dirección y digo, pero esto no es Neura. Claro. Y es Neura. Y era Neura. Pero no era hace Neura. tanto que están acá. ¿Cuánto hace? Y yo, desde que yo arranqué, sí, pero yo empecé ahora en Un año, febrero, un año y marzo. medio. Un año, entonces sí. hace más de un año que no estoy. Que no Sí. Mira. Estuve hace rato entonces. Bien, ahí arranca el chat, ¿viste? Llegó Moreno. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Quiénes Vos son? y yo. Porque la gente pregunta un poco eso y ya después arrancamos la entrevista. Que A es lo que vos voy se a te ve muy bien y a mí también. Yo estoy Bien, conforme. estamos bien. Un poco, tuve un par de horas, un poco menos dolorido por la muerte de su santidad, Ujú. pero después, como siempre pasa en estas cosas, era la mañana, me tenía que bañar, después del baño ya volvimos a estar con mucha esperanza, un mundo que se está formando de manera extraordinaria. Y que la Argentina tarde o temprano va a irrumpir en ese mundo. Así Sí. que yo estoy con mucha Vos esperanza. sos un hombre absolutamente religioso, creyente, además... Soy de misa semanal. Sí, Yo sos soy católico. de ir a la iglesia habitualmente. ¿Al Papa lo conocías? ¿Lo conociste? Sí, claro. En realidad era amigo de Marta, mi señora. De tu mujer. Ajá. Que a su vez era muy amigo de... Marta es viuda. Muy amigo del marido. Del de marido. Claro. Del Ajá, marido y de desde Marta. ahí nació- Yo soy un colado. Vos sos un colado. Yo Me soy un gustó colado. eso. O sea, está bien. Bueno, era... Pero tuviste audiencia con el Papa Sí, allá. muchas veces. Muchas veces. Y acá también, sí. Claro, cuando Él era fue Bergoglio. Mi obispo ¿No? en Buenos Aires y fue mi obispo en Roma. Eso no hay muchos argentinos que tengan ese placer. Ajá. Vamos a ver si podemos... Sí, Acomódate. ¿querés un almohadón? ¿Hay un almohadón ahí? ¿Tenemos un almohadón? Vamos. Buscamos. Acá, mira. Ahí está. Ponete, vas a estar más cómodo arriba del almohadón. Nosotros también usamos almohadón. Ahí está, perfecto. Así que me parece Eso, que... o sea, tuviste, está bueno lo que contaste, tuviste la oportunidad de conocer a Bergoglio y a Francisco. Hay una diferencia abismal. ¿Sí? Uno se reía, el otro no. Cuando le pregunté, che, viejo, pero ahora te reís todo el tiempo. Me dejé que trabajar de papa es fácil. ¿Eso te contestó? Sí, he tenido un humor muy especial. Era Trabajar de papa es fácil. Y de hecho la hizo fácil. Fíjate todas las transformaciones que hizo. De la misma manera que Juan Pablo II se ocupó de los bolcheviques, se ocupó de la globalización. Toda esta estupidez de la globalización que vivimos de la caída del muro de Berlín para acá, esto se ocupó el Papa, junto con Trump, junto con Putin. Pero todo este mundo tan desigual que construyó la globalización, fíjate qué mal que estará este mundo que se está yendo, que lo defiende el Partido Comunista Chino. Esto da la idea del desorden que había en el mundo, ¿no? O sea, los que aparentemente son lo que queda del marxismo se dedican a ir a Davos y defender la globalización. Y que Estados Unidos no ponga aranceles, que no administres el comercio, que no hagas todas las cosas que hicimos nosotros. Sí. Bueno, el Papa se ocupó de eso y terminó con este mundo tan injusto. ¿Y cuándo lo viste por última vez? No, ver físicamente cuando me fui a despedir en el 14. Después Marta lo vio un par de veces. Marta acompañó a Eve cuando Eve se amigó con el Papa. Eve Bonafini. Eve Bonafini. Y después lo fue a ver justo cuando murió Benedicto. Fue el momento del duelo de Benedicto. Así que ese enero estuvo por allá. Yo no lo vi más. No lo viste más. No, desde el 15 cuando nos vinimos. Estuvimos, obviamente, el gobierno asume el 10, de Macri. Sí. Yo debo haber estado esa semana anterior, no recuerdo bien. Pero, ¿Por qué estaba terminada? No sabía, la relación, o terminada, o rota en algún momento la relación entre Eve y el Papa. Bueno, Eve, ¿te acordás que llegó a tomar la catedral? No sé si te acordás, vos era Sí. chica por ahí, llegó a tomar la catedral. Pepe le dijo, el Papa le dijo que la abriera, que no habría problema, que le ofrecieran lo que necesitaban, los baños. Eve estaba enojada con la Santa Iglesia. También la abuela, también Carlotto en algún momento La Carlotto. estuvo enojada. Pero con el Papa, después, que tiene su misericordia y su paciencia, la reunión entre Eve y el Papa fue fantástica. Y de hecho, la última persona que ve Eve
antes de fallecer, fallecer. Es su confesor. Y le agradece al confesor porque después se comenta, digamos, esto, que le agradece el reencuentro con la Iglesia, sobre todo a partir del Papa, porque fue de una manera y volvió amiga del Papa, ¿no? Claro. El Papa te abrazaba, el ejemplo paradigmático es Diego, ¿no? Yo cuando lo llamo a Diego le digo, che, Francisco, quiero que estés en el Partido de la Paz. Me dice, Francisquito, pero no. Dice, mirá, decirle al Papa que voy, pero no le voy a besar el anillo. Sí. Le digo, dejate joder. Tenía Diego, toda una historia, ¿no? Maradona con los papas. Bueno, entonces le digo, pero dejate joder, Diego, mirá si le vas a besar el anillo. No le beso, no le beso el anillo. No le beso, decía, claro. Y entonces lo llevamos al Partido de la Paz, están las delegaciones, ese día el protocolo, a veces el protocolo soluciona un montón de problemas y otras veces te lo complica. El protocolo, como corresponde, primero saludan los diplomáticos, y después saludan los jugadores. Imagínate que era 2 partidos del resto del mundo, o sea, que había de todos los países. Y entonces todos los embajadores a saludar al Papa. La Pablo VI estaba lleno. Y entonces, imagínate una cola, centenares de personas para saludar al Papa. Y Diego estaba sentado al lado de Zanetti, ¿viste? Y Diego ya cuando empiezo a ver que se cruza de piernas, se descruza, se vuelve a cruzar, se vuelve a descruzar, digo... Estaba ahí tranquilo. Entonces estaban todos los jugadores, obviamente el más importante era Diego, sentado adelante de donde iba a estar parado el Papa, hay que subir una escalera. Y ya lo veo que Diego, ¿viste? Se entra a mover de acá para allá. Y entonces digo, acá ¿viste? Diego es bravo. Sí. Entonces, justo lo veo a Karcher. Lo veo a Karcher, a Guillermo, y le digo, mira, che, Diego está ahí, está inquieto, esto hay que acortarlo, le digo, terminémosla con esto diplomático. Si bien yo estaba ahí por la embajada, terminémosla, muchachos, esto es por el Partido de la Paz, dejémonos de... Y Diego, y Karcher, que yo no sabía, me dice, yo ¿para qué lo voy a charlar? Digo, mira que, pero yo lo casé a me dice. ¿Cómo vos lo casaste? Digo, ¿vos sos el cura del Luna Park? Sí, me 1990, dice. ¿no? Sí, me dice, yo soy el cura. No, vení para acá, lo agarro de la mano y le digo, estaba Karcher, ya es obispo, ¿viste? Con toda su parafernalia y todos vestidos, y Diego lo mira así, ¿viste? Mirando a otro. Y entonces le digo yo, porque, ¿viste? Diego lo miraba así de arriba abajo. ¿Se dio cuenta, Diego? No, que era él? Estaba mirándolo así. Y le digo, ¿sabe quién es este? No, me dice como diciéndome, qué sé yo, quién es el cuervo otro cuervo más. Y le digo, este es el que te casó. No. Se quedó. ¿Vos qué? ¿Vos sos el que me casaste en la luna? A ver, Zanetti, correte de acá. Y le dice, sentate acá. Y ahí lo charlamos. Y se quedaron. Pero cuando subimos, Diego, digamos, yo soy el primero, el último de la selección argentina, y el primero de los jugadores, Diego, venía atrás mío. Sí. Y entonces le digo a Francisco, mire que Diego está un poco nervioso, sin mover los labios, porque ahí viste el protocolo, tenía que hablar, como hablan ustedes, así, sin mover los labios. No como los jugadores. Así, claro, le digo, así, che, abajo, claro, mire que Diego está un poco, déjamelo a mí, me dice. Y cuando yo bajo, me doy vuelta para un silencio, había 6.000 personas, en un silencio, y el Papa lo abraza, cuando está llegando lo abraza. Lo abraza, un silencio abismal, una cosa tremenda. Baja Diego, viene para la delegación y le digo, no, me dice, este es un fenómeno. Dice, desde que me abrazó mi viejo que no sentí un abrazo así. Olvídate, me dice, este es de primera, este es de primer nivel, este es primera especial, como hablaba él. Como decía él. Y lo acababa de conocer ahí, pero el Papa estaba iluminado, el hombre, aparte de que lo eligió el Espíritu Santo, que es lo que creemos los católicos, el tipo estaba iluminado. Y murió iluminado, fíjate lo que está pasando ahora en el velorio. No, hasta el funeral, ¿no? El mensaje que deja también el funeral. De austeridad, con además, un féretro, ¿no? Y a nivel del piso, toda la gente llegando. Sí, bueno, una coherencia como el la escena de la monjita, Papa. ¿Lo viste? Sí, bueno, eso es tremendo, Claro. Porque esa monjita que estaba ahí era pariente de... las monjas francesas, ¿no? No me acuerdo si de Alice Dumont o Leonis Duquet. En la Santa Cruz, claro. Claro, las que fueron secuestradas en la dictadura militar, asesinadas, las monjas francesas, donde el infiltrado ahí había sido Astiz, ¿no? Con el nombre de Gustavo Niño, que utilizaba en ese momento, y estaba ahí esa monjita, una imagen es la tía, ¿no? Impresionante. La sobrina de esa monja. La sobrina que fue asesinada
pero se ocupaba de los pobres de Roma, de los tránsitos, y ahí trabó una relación con el Papa, y la dejaron pasar porque la lleva a la custodia. Sí, ¿no? claro. Los grandotes la llevan y ellos saben identificar quién es, y si el protocolo es bueno, saben. Sí. Entonces la ponen al costado, viste que la ponen al costado del corralito. Corralito es para la jerarquía. Ella la ponen exacto. al costado y la dejan ahí, y se nota que la monjita se pone a impresionante llorar. la imagen, ¿eh? Esa es la foto. Sí. Bueno, puede haber otra, obviamente. Hay muchas. Pero No, Claro, pero esa es una por muy- además la implicancia que tiene representativa. por ser Para sobrina nosotros. de Tal una de cual. las monjas asesinadas para en la dictadura. nosotros esa es una foto, y eso es el Papa que, bueno, cuando no le dio el físico en esto, viste, los varones, bueno, al menos los que siempre ponemos el físico, hay una lista. Cuando no te da el físico, ya te vas. No te da. A vos te da el físico, Guillermo. Por ahora da. Mientras el año pasado ¿Decís llegué la edad? caminando. ¿Decís la edad? Sí, claro, sí, voy a cumplir 70, sí, siempre 70 lo digo. años. Sí, siempre lo digo, sí, voy a cumplir 70. Y ¿cómo sería si tenés pensado, y si es una pregunta que te estás haciendo, sos un hombre joven, por supuesto todavía, en carrera, pero digo, ¿cómo te gustaría que sea tu legado? No, anónimo, no. No sé si es una pregunta que te haces. No, para nada, para nada. No, nosotros, yo soy de proyecto colectivo, yo soy de una generación que cuando te destacabas te mataban. Así que no había esa historia de que sos jefe, no jefe, referente, todas esas pavadas de la política ahora no existen. Más los que quedamos es porque no éramos jefes, a los jefes los mataron a todos. Cuando dicen, no, estos fueron los mejor, Cristina, viste que se decía de Néstor, son los mejor de la generación. Sí. Error, a los mejor los mataron. Un error garrafal. No, un error garrafal. No, la pelea fue ahora. La pelea se da y se termina. Y después das vuelta a la página y das vuelta. ¿Está bien? Pero no, nosotros somos de proyecto colectivo. Y tenemos que volver al proyecto colectivo. Esta es una muy buena oportunidad para el peronismo. ¿Qué es el proyecto colectivo y cómo se vuelve? Y es que todos que los encarnen millones de argentinos. Dentro de eso tener los militantes, se construye la dirigencia, pero no tiene nombre y apellido, es la causa. Es la causa. O la sea, causa. es el proyecto, Y no es los nombres. Lo que dijo Perón antes de morir, se dijo, la organización vence al tiempo y te está diciendo, organicen el peronismo. Yo tuve 18 años afuera, no lo puedo hacer, pero organícenlo, armen las ramas, hoy serían 7, organicen el Consejo Superior y ahí se decide. ¿Y cuál es el peronismo hoy? Si Perón hoy tuviera la oportunidad de volver, al menos por un ratito. ¿Viste el Papa? Sí. Ese es el peronismo. ¿Viste? Ya lo tenés claro, no hace falta que te dé ninguna discusión más. ¿Viste el Sí. Papa? Ya está, es el Papa. ¿Alguna vez dijiste eso y Cristina se No, enojó, nunca ¿no? lo dije, ahora lo dije. No, nunca dije eso. No, ahora que se murió, cuando a mí me preguntaban si el Papa era peronista, yo decía que no, yo decía que era el guía espiritual de la humanidad. Ahora que se murió, vos me preguntás, ¿qué es el peronismo? Pregunta que te hacen cada vez que viajás. Sí. O te lo puede hacer un periodista, te lo puede hacer en este caso. Bueno, ahora es clarísimo. ¿Qué es el peronismo? El Papa Francisco. Ya está. El que vivió el Papa Francisco, el que lo vio caminar, el que lo vio transitar, eso es el peronismo. Y todo lo demás es otra cosa. Y esto es ¿Y extraordinario. los que dicen que es progresista de izquierda? No, bueno, esos son tonteruelos. Ese es el peronismo. Vos me preguntás a mí, ese es el peronismo. Vos no tenés más duda. Vos decís, ¿qué es el peronismo? El Papa Francisco, caminando y andando. Ahora, si vos decís, no, mirá, es anarcocapitalista. La verdad que el Papa era como Milei. ¿Y pero quién representa, además de tu figura, quién representa el peronismo en la Argentina? Ahora te estoy diciendo ni Cristina ni Axel. Que vamos a un proyecto colectivo. No hay pregunta. ¿Pero entra en algún lugar Cristina o Axel? Pero no sobra nadie, hasta vos podés entrar. Yo no pierdo la esperanza que vos entres. Y aquel también, porque aquel está más cerca. Ya conoce la historia de las monjas, está muy cerquita. Vos todavía sos jovencita, me falta un poco, pero no pierdo la esperanza de Perón. Está bien lo que encarnás, digo, si el Papa es el peronismo. La figura, ¿qué es el peronismo? La figura. Todo lo que pasó en este último tiempo, ¿se estaría agarrando la cabeza al Papa? El peronismo, el kirchnerismo. Desde Kicillof para acá, sin duda. Desde el 14 para acá, sin duda. Antes tenía críticas. A mí, yo tuve varias reuniones y era crítico. Era crítico. Y en parte tenía mucha razón, porque nosotros nos dedicamos a administrar la patria, pero no nos dedicamos a adoctrinar. Entonces no se sabe. ¿Viste? No, ¿qué es el kirchnerismo? ¿Qué sé yo qué es el kirchnerismo? Nosotros fuimos un gobierno... ¿Era lo mismo Néstor que Cristina? Conduciendo no, en términos conceptuales sí.
Hasta el 14 sí, después del 14 Cristina arranca para otro lado. ¿Por qué? Porque muchos marcan esto, digo, del 2003 para acá, 2002, con Dualde. Con Dualde, claro, cuando termina Dualde, gana Néstor Kirchner, que se baja. Sale segundo. Bueno, se baja Carlos Menem de la segunda vuelta, digo, asume. No, pero eso, perdón que te corte, es muy importante, porque Menem ganó la elección. Menem ganó con 25. Con Melconian de ministro de Economía, igualmente. Carlos Melconian. Entonces, no había síntesis entre Menem y Kirchner. Claro. No había ninguna. Cuando ahora charlamos con los pibes más jóvenes, digo, mi muchacho, no es un problema personal con Kicillof. El problema es que no hay síntesis. Entre la socialdemocracia y el peronismo no hay síntesis. Entre el anarcocapitalismo y el peronismo no hay síntesis. Hay más coincidencia entre Kicillof y Milei que entre Kicillof y Moreno o Milei y Moreno. Entre ellos dos. A ver, ¿por qué? Hay Explícamelo coincidencia. eso. ¿En qué coinciden? No, lo que te decía es, por ejemplo... Perdón, pero... Sí, no, también para seguir el hilo. Sí, claro. Néstor en el 2003, ¿no tiene coincidencias? Por ejemplo, no era un obsesionado con el equilibrio fiscal, con las cuentas. Claro. ¿No tiene algo de similitud con Milei en eso? No, porque en realidad nosotros buscábamos la justicia social. No hay justicia social con déficit fiscal en la Argentina. Pero nosotros buscábamos la justicia social. Inmediatamente empezaron a aumentar los salarios, las jubilaciones. Nosotros... Para el peronismo, el centro de la economía es el hombre y la familia. Para Milei, el centro de la economía es el capital, es una aberración como hablan de la economía. Para Milei, que tuvo la virtud de ser el único en invocar el Dios es la primera persona del singular, yo. Lo charlamos una vez con ella. Dios es la primera persona del plural para todas las religiones. Menos la de Milei es una cosa muy atípica, porque ellos tienen formación anarquista con dos cuestionamientos centrales al anarquismo que todos conocimos. Que es que defienden la propiedad privada, piensan que eso fue un error, y en eso coincidimos con el peronismo, y segundo, que creen en Dios, y en eso también coinciden con el peronismo. Ahora, después tiene una concepción anarquista, por eso le puede decir a The Economist, soy un topo que vengo a destruir el Estado. Ese es el pensamiento profundo de Milei. Claro que ahora firmó un acuerdo con el fondo, y ya la política es la del fondo, y estamos de acuerdo, nadie puede negar que este plan económico ya es el del fondo, dejó de ser anarcocapitalista. Con algunas pinceladas de estos chicos que siempre le meten alguna cosa de timba, pero la estructura no tiene nada que ver con lo que él empezó. Y su pensamiento ya no puede ser el mismo. Ya esto dejó de ser un gobierno anarcocapitalista, ya era la economía, es la economía del fondo. ¿Y a qué se recurría si no era al fondo? ¿Qué alternativa? No, ninguna, porque cuando vos te quedás sin dólares, ¿cuál es la medida del fracaso de Milei? Todos los dólares que consiguió de libre disponibilidad. Porque si él hubiese ido a su acreedor y le dice, che, viejo, estoy haciendo las cosas bien, no llego a pagar el capital. Hace lo que dijo Redrado, ¿está bien? Creo que anoche con otro... Esta vez dijo, las deudas no se pagan. Imagínate vos imagínate vos que lo dijeras a tu viejo o a tu abuelo que las deudas no se pagan. Todavía estás girando como un trompo, ¿está bien? Porque si hay algo que se aprendió es que las deudas se pagan. Va Redrado, suelto de cuerpo, y le dice, creo que es con Rebor o alguna... Che, las deudas no se pagan. Eso trae unas implicancias económicas tremendas, que después si querés la charlamos. Bueno, el país entra en default. Conceptuales, porque él dice que se renuevan todo el tiempo. Bueno, que se va roleando, ¿no? Entonces no se pagan nunca. Ahora, eso técnicamente es un problema muy serio, porque el ahorro mundial, ¿qué es la inversión? La inversión es comprar bonos de alguien. El sector privado se llama obligaciones negociables, o del Estado se llaman bonos. Ahora, eso tiene que estar justificado con un ahorro. El ahorro es lo que generaste menos lo que consumiste. Ahora, si las deudas no se pagan y siempre se refinancian, significaría que el ahorro mundial tiene que ser igual a toda esa inversión que están haciendo todos los estados más el sector privado. Ahora, no te da esa cuenta. No hay posibilidad de no pagar las deudas porque el ahorro no alcanza para refinanciar toda la deuda mundial pública y privada. Es una cuentita muy simple. Entonces, lo de Redrado es una barbaridad. Porque si las deudas no se pagan y creás papeles, estás creando medios de pago por encima del trabajo de la sociedad, o sea, la creación de bienes y servicios. Con lo cual en algún momento se te arma un lío, se te arma el 2008, se te arma el 2001 en la Argentina, en algún momento hay que licuar
todos esos papeles. Y esas son las famosas crisis financieras. Ahora, las generan tipos como Enredrado diciendo estas pavadas y después cuando pasan se asustan. Dicen, no, ¿por qué esto? ¿Qué están haciendo ahora en la Argentina? La misma estupidez. Están generando medios de pago. No, pero si la plata... No, pues está en bonos. No, y están en bonos. ¿Con dónde lo ves? En la deuda. Bien, entonces en algún momento no hay otra alternativa que licuar todos esos papeles que finalmente son papeles de colores, de distintas formas, qué sé yo, para que emparden la creación de bienes y servicios que está haciendo el hombre con su trabajo. Para el peronismo, la economía es la familia, es la comunidad, es el trabajo. No es el capital. Ahora, vos lo necesitas. Por lo tanto, es la armonía entre el capital y el trabajo. Cuando el Papa decía la armonía es infinitamente superior al conflicto, está confrontando con los marxistas, pero también está confrontando con los que creen en la hegemonía del capital. Bueno, si tuviera Milei sentado ahí, que muchas veces estuvo, diría, no, porque el capital, los empresarios son unos héroes, no dicen los trabajadores. Yo te digo, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, hombres genéricos. Sí. Ustedes están ahí. Viene Milei y ustedes no existen, porque los empresarios son los héroes. Ustedes son una basura que anda por ahí. Yo me salvaría porque hay parte que soy laburante y parte que soy empresario. Entonces, pero no, él desprecia a los trabajadores. ¿Por qué la Argentina, Guillermo, por qué la Argentina nunca puede encontrar un equilibrio? Porque digo, siempre vamos de un extremo al otro, ¿no? Sí lo encontramos con nosotros. Crecimos durante 10 años, vos lo dijiste. En la Argentina, una economía bimonetaria es imposible administrarla como pretende Kicillof con déficit fiscal. La pregunta sería, ¿por qué Kicillof fue No lo querés nada, Kicillof, ¿no? No es un políticamente hablando. No es un problema de querer. No lo considerás. Políticamente hablando. No, pero es que no es la palabra. No lo considerás idóneo para gobernar. Idóneo. Porque piensa mal. Pero no es un problema de amor, digamos. No tengo nada con él. Hablo políticamente. ¿Por qué Kicillof fue opositor a la década ganada? ¿Cuál es la explicación de por qué Kicillof estuvo en contra de Duhalde, de Kirchner, de Cristina en su primer gobierno y recién se suma en el segundo gobierno como segundo del ministro de Economía y después pasa a ministro de Economía en el 14? Claro, vice. Claro, cuando empieza... ¿Por qué desde el 2 al 11 es opositor? Bueno, esa es la pregunta clave. Y la respuesta ¿es porque cambió él o es porque cambió Cristina? Entonces cuando me preguntan, ¿Cristina es peronista? Y no sé. Bueno, pero es la presidenta del Partido Justicialista, esto hay que admitirlo. Pero ese es uno de los partidos del movimiento peronista. Del peronismo. Pero es uno. Hay otros partidos. Yo soy presidente de otro. De los valores, ¿cómo se llama tu partido? Principios y Valores. Entiendo dónde vas. Ahí puedo preguntarte, en ese cambio que dice, ¿ahí no cambió Cristina? Claro, por eso está en discusión ahora. Vos me dices, mira, Kicillof es peronista, sí. No. Cristina, no sé. Que fue lo que le dije a Infobae el otro día, no lo sé. Esto vamos a ver, si ella se para en un escenario y vuelve a decir que para bajar el precio de los medicamentos y que importar medicamentos no es peronista. Eso es la globalización, eso tiene que ver con el mundo que se terminó, eso no lo hicimos. Cuando nosotros hicimos crecer la Argentina fue con superávit comercial y superávit fiscal. Tenés que tener los dos. Más, hasta ese momento se hablaba de los déficits gemelos. Los que empezamos a hablar de superávit gemelos fuimos nosotros, con lo cual tuvimos una década extraordinaria donde después se completó. Y la interna del gobierno, entre comillas, tiene que ver cómo salíamos de esa situación de un esquema que se había completado, no agotado. Porque yo terminé la primaria, la secundaria, y nunca digo que agoté la primaria ni la secundaria. Ahora, ¿cuáles son las...? ¿Perdón? ¿El cepo no fue ahí? Perdón. No, el cepo vino después de ese debate, fue la solución de la cabeza desarrollista de Marco del Pont. No fue una solución peronista. Mercedes Marco del Pont, ministra de... presidenta del banco. ¿Presidenta del banco? Central. Central. Claro. ¿Después no fue presidenta del Banco Nación? Antes. Antes, perdón. No, ella fue presidenta del Banco Central. Y ella fue la que instauró... Claro, inventó esa tontería del cepo, que no tiene nada que ver. El peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Los defensores de la libertad, por eso lo pagamos con sangre, somos los peronistas. ¿Y qué tiene hoy el peronismo para ofrecer y quiénes serían los candidatos Los ideales? candidatos no lo sé. Lo que tiene para ofrecer es su doctrina. Tiene para ofrecer el mundo que soñó el Papa.
y una Argentina como la que soñó el Papa. Esto es lo que tenemos para ofrecer. Ahora, puede venir un radical y decir, Moreno, voy a exagerar. Pero ¿cuáles son los candidatos? Es importante, ¿perdón? Guillermo. Digo, ¿cuáles son los candidatos del peronismo? Es importante. Porque el peronismo viene gobernando ya hace ¿cuántos años? ¿20 años? No, en la provincia no, mucho más. En la provincia mucho más. En la provincia mucho más. Pero en las provincias, viste, pueden hacer. Yo ahí no lo critico aquí, se lo puede hacer lo que puede hacer. Igual que un intendente. ¿Por qué puede hacer lo que puede hacer? Porque no hay mucho margen de maniobra para un intendente o para un gobernador. La verdad es esa. Y también recibe mucho menos de lo que corresponde, ¿no? Y la economía se hace en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. Todo lo demás... También recibe mucho menos la provincia de Buenos Aires de lo que debería recibir históricamente. Pero tiene que ver con la coparticipación. Sí. Por eso yo no me meto con Kicillof gobernador. Le digo, pibe, podés hacer lo que podés hacer, podés ocuparte un poco mejor de seguridad, todo lo demás. Pero no, lo que estamos hablando acá tiene que ver con la política económica. Ahora, pero te pregunto lo de los candidatos, me parece importante, porque después te aparece un candidato como Alberto, que hace un desastre. No, pero ese lo puso Cristina, no apareció. Sí, pero también lo puso a Vudú, también, claro, por eso, también quiso poner también lo puso a Massa. Sí, porque... ya está. Capaz que podés decir que lo puso a Milei por el fracaso de Alberto. ¿Por qué está Milei? Un chico que yo lo conozco a Milei hace bastante tiempo, por lo menos del 16, bueno, 17. Pero no lo puso Cristina porque Cristina no lo eligió. No, pero le dieron la plata para las boletas, eso lo sabés vos. Sí. Bueno, entonces le dieron la plata, lo alimentaron y todo lo demás. Sí, no sé, no me consta. Bueno, digo, que yo no tengo como información, no lo tengo como información propia, pero sé que se ha dicho eso. A mí sí me consta. No solo se dijo, a mí me consta. Las boletas, yo te puedo decir la oficina donde Macri pagó las boletas del balotaje. Ahora igual... Y te puedo decir la oficina donde le dieron la plata para pagar las boletas de la primera vuelta. O sea, fue una construcción. En todo caso, Guillermo... Pero la política no se maneja así. No, yo nunca. No. En todo caso, a mí no. Y al peronismo nunca le dieron Guillermo, plata. En todo caso, digo... Nunca los radicales no dieron plata, ni la dictadura, ni nada de eso. No. En todo caso, Milei llega por un rotundo fracaso. Claro. Porque además, un gobierno que implosionó, desde adentro, Los dos gobiernos anteriores a Milei fueron un asco. O sea, Alberto y Macri decís. Macri termina con una inflación muy alta y una deuda muy grande. Ya te dije que esto empezó en el 14, con la devaluación de Kicillof. Kicillof, porque esa es la interna. Che, pibe, no devalué que te pones la economía del sombrero. Devaluó. Sí. Después reconoció que se la puso igual el sombrero, pero el daño ya estaba. Igual la inflación de Cristina a mí personalmente me lo mandó decir. Internamente, es interesante eso. Sí, pero públicamente no, por eso no vale. Por eso, no, pibe, no alcanza con que me lo digas a mí. Porque el perdón, cuando vos sos, en el catolicismo, cuando vos pedís perdón, no se lo pedís individualmente. No, claro. Es ante Dios y a la comunidad. Pará, y lo que significa devaluar, Guillermo. Claro. Devaluar es sin compensar. Directamente proporcional a más pobres. Claro, totalmente. Devaluar sin compensar, porque podés tener un tipo de cambio competitivo y administrar los alimentos de una manera tal que no peguen la pobreza. Ahora, si sabemos que la devaluación, ya lo he dicho por todos lados y confirmado con hechos, además, que la devaluación trae gran cantidad de pobreza. ¿Por qué insisten con que este gobierno devalúe? No, la devaluación en sí no son dos cosas. Devaluación sin compensar es eso. Compensando no, como te acaba de decir tu colega. Compensando lo resolvés. Vos tenés un serio problema. ¿Y cómo compensas? Bueno, vos tenés un serio problema en la economía argentina, primero por dónde estamos. Está bien, si vos ves un planiferio, o sea, que hubiese un planiferio, digo, che, ¿dónde está la Argentina? Y cuando el Papa asumió, ¿qué dijo? Allá en el fin del mundo. ¿Está bien? Bien, nos dijo... Culis del mundi. En el culis del mundo, algo así. ¿no? Algo así. Dijo en el fin del mundo. Entonces, vos decís, bueno, estamos rodeados de océanos, esta es la realidad. Para llegar a cualquier lado son días de logística. Salvo que sea en avión, pero ¿cuánto puede ir en avión? Y a su vez tenemos una gracia de Dios, que tenemos las tierras más productivas del mundo. Lo más productivo del mundo es la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hay 3 países más que tienen esto, el centro-este de Estados Unidos, Ucrania y Angola. Ucrania, que todavía está buscando su identidad nacional. Angola, 40 años de guerra civil. Estados Unidos lo resolvió muy bien con la conquista del oeste. El que llegaba ponía los hilos y se quedaba con la tierra. ¿Está bien? Eso que vos ves en las series fue así. Loteaba. Ellos hacían el lote. Llegaba y te la bancabas a los tiros. Y nosotros hicimos lo que pudimos. Esa productividad de esa tierra es extraordinaria y por lo tanto el tipo de cambio que precisa el que trabaja en la zona núcleo de la Pampa Húmeda no es el mismo del acero, ni el mismo del aluminio, ni el mismo de los textiles. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Uno necesita un tipo de cambio alto y el otro con un tipo de cambio bajo gana cualquier cantidad de plata. ¿Cómo resolvés que la Argentina tenga un solo tipo de cambio? Ya se intentó
que haya 2 tipos de cambio, que haya 3, todo fracasó. Tiene que haber un solo tipo de cambio, que es donde se arman los precios. Ahora, tiene que ser un tipo de cambio que no te deje sin trabajo, porque si vos cerrás las industrias te quedás sin trabajo, y por el otro lado, que no sea una ganancia exorbitante para la zona núcleo de la Pampa Húmeda, si no en 2 años pasan a ser los árabes, digamos, ¿viste? Los muchachos que están ahí. Entonces, que ya fue la Argentina, a principios del siglo XX era eso. Entonces, vos tenés que poner un tipo de cambio competitivo y resolver el tema de los alimentos básicos. ¿Por qué un tipo de cambio competitivo genera pobreza? Porque te sube el precio de la comida. Si vos generás técnicamente mecanismos que no te sube el precio de la comida, estás en el mejor de los mundos. Ahora, con eso hay muchachos que reaccionan. ¿Quién reacciona? La sociedad rural, que son los dueños de la tierra, porque vos te tenés que meter con el precio del alquiler de la tierra, no urbano, de la tierra. Hoy se llevan la mitad de la producción. No, muchachos, paren, esto no pasa en ningún lugar del mundo. Que un tipo que alquila la tierra en la zona núcleo se lleve 20 quintales sobre una hectárea que da 40, es un absurdo, así no funciona el sistema capitalista. No hay equilibrio en el sistema capitalista cuando existen los rentistas. El sistema capitalista funciona en tanto y en cuanto haya retribución a los factores de producción. Ser dueño no es un factor de producción, es propiedad privada. Y como es propiedad privada, y ya el Papa aclaró en qué característica la propiedad privada, y el peronismo lo acepta, porque siempre lo dijo, vos le vas a dar un bono compensador. Ese bono compensador, cuando le bajás los alquileres, te permite que con un tipo de cambio competitivo baje la pobreza, que fue lo que nos pasó a nosotros. Ahora, para eso es obligatorio las retenciones. Y ese debate es el que tenemos que dar. Lógicamente, no hay solución. Este tipo de cambio te hace que hoy la zona núcleo de la Pampa Húmeda, los ojeros hoy no ganen plata, el que alquila. Cuando hablas de este tipo de cambio, te referís del 1000 que está planteando el 1000 y 1100 que está planteando. Sí, con imagínate que si a 1700... ¿En qué lugar de la banda tendría que estar? ¿Hacia arriba? No, la banda ni le alcanza. Esas son pavadas que negociaron con el Fondo Monetario. Pero lo que pasa es que tenés que hacer un esquema estructural. ¿Cuál es el tipo de cambio de Milei cuando asumió? 800 por 1. 800. Sí, Bueno, 800. Y dijo, no, vino acá, dijo, yo lo puse en 800, pero bueno, 800. ¿Cuánto sería hoy ese tipo de cambio? El mismo que tenía Milei en diciembre del 23. Tendría que ser mucho más alto. Pero es la inflación en dólares. ¿Cuánto fue la inflación en dólares en la Argentina? Y si en enero del 24 no salía nadie a veranear afuera y ahora se fueron todos, yo lo calculé, está entre el 108 y el 123, depende de dónde. El 108 es el doble. Es el doble. Para tener el mismo tipo de cambio como poder adquisitivo que Milei puso cuando llegó. Lo que pasa es que es duro lo que te voy a decir, pero no saben economía. Ni él ni Caputo no son expertos en esto. Milei tiene... ¿Y quién es el ministro de Economía que podría resolver, según vos, hoy esta situación? En un caso hipotético. Sí, en un caso hipotético. Pablo Chaliú, sí. Pablo Chaliú. ¿Qué le pasa a Milei? Por ser anarquista nunca estudió macroeconomía. Porque no vas a estudiar la economía de lo que vas a destruir. Le digo, vengo a destruir el Estado. ¿Qué es la macroeconomía? La economía del Estado. Si lo voy a destruir, ¿para qué lo voy a estudiar? Entonces, él se formó en microeconomía, pensábamos. Ahora, el problema es que todas las empresas no son rentables. Decime, ¿qué empresa es rentable? Digo, esta es rentable. Los medios de comunicación son rentables, los textiles son rentables, el turismo es rentable. No, bueno. Las empresas no son rentables, o sea que microeconomía tampoco. Bueno, sabe de finanzas. Y lo timaron con el Libra Gate. Entonces tenemos un problema de conocimiento del presidente. ¿Necesita saber esto para ser presidente? No necesita. Pero era obligatorio poner un ministro de Economía que sí sepa. Ahora, el problema es que Caputo es un muchacho de la timba. No es un muchacho que entiende de remito y factura. No sabe cómo es una función de producción. Nunca pasó. Vos le das un destalonllador, no sabe dónde sacarla. Son chicos que de esto no saben. Y encima de una sola consultora salió el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el jefe de gabinete de él. O sea, una consultora tuvo que cerrar para hacerse cargo del país. Es ridículo pensar que una consultora que se dedicaba al sistema financiero reúne el conocimiento de la economía de toda la Argentina. Ahora, lo nombrabas recién a Melconian, ¿no? Entre los ministros de Economía, que entiendo que para vos es un referente... No, para Menem era. No, era el que iba a ser ministro de Economía de Menem. El de Menem si Menem ganaba. La tercera elección. No, yo te dije, lo nombro a Melconian con él porque... no había síntesis con Labaña. Por lo tanto, tuvimos que ir separados. Claro. Kirchner dijo, yo sigo con Labaña, que era el de Duhalde. Que siguió un poco más. Claro, siguió hasta el 5. Después lo reemplazó Felisa Micheli, ¿no? Tal cual. Cuando se le empieza a disparar la inflación, es reemplazado.
Y Menem iba con Melconian y volvía a la convertibilidad. No había síntesis. Sí. Entre Menem y Kirchner no había síntesis, no era un problema personal. De la misma manera que no hay síntesis entre Kicillof y Moreno, los economistas peronistas. Si vos le querés poner nombre con Moreno, no hay síntesis. Tenemos dos visiones absolutamente distintas. Cuando yo te digo que Kicillof tiene más puntos de acuerdo con Milei, yo te digo, nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Qué está haciendo Milei? Que es lo mismo que hizo Kicillof. Fortificando el Estado a costa del sector privado. Porque si vos haces crecer al Estado, bien, pero el sector privado crece, ahora que el sector privado se achica, es un desastre lo que está pasando, imagínate la tasa de interés que te pusieron ahora, y se fortifica el Estado. Entonces vos decís, mirá, es la misma visión de Kicillof. Es la misma visión, y nosotros somos peronistas, lo que tiene que ser fuerte el sector ¿producto privado. de qué es Kicillof? Kicillof es producto de su militancia en el pensamiento materialista. ¿Pero te acordás vos dónde aparece, por qué irrumpe, cómo termina siendo ministro de Economía? No, bueno, eso sí, pero no, cuando arranca en una agrupación de la universidad, de la Facultad de Economía, que se llamaba Tontos pero no tanto, algo así, TNT. Después Kicillof saca algunos comunicados que decían no vamos a votar, ¿te acordás de la historia de que tenías que estar a 500 kilómetros de distancia? Claro. Bueno, él inventa eso de 501, o sea, estate a 501 kilómetros para que no te metan preso, entre comillas, porque no votás. Después después yo calculo, no sé, capaz que no votó. ¿Eso lo inventó Kicillof? Sí, el 501 lo inventó Kicillof. La historia esa del 501 es la agrupación de Kicillof. Sí. Y de algunos otros muchachos, Álvarez Agís, una bandita que era en la facultad, digo porque mi hijo es de esa edad también, entonces estaba un poco más chico. Estudiaba economía en ese momento y me contaba. ¿Y Lustó y Kicillof salieron del misma universidad o se conocían de aquella época? Sí, Giacomini también. No, la universidad, la Facultad de Economía de Buenos Aires no está exenta de lo que nos está pasando. Lo que está haciendo Trump con Harvard no es un tema menor, ¿eh? Porque ahí están sacando tipos que no son funcionales en su estructura mental. La Universidad de Buenos Aires, la economía que enseña es la economía austríaca. Nos enseña lo que pasó en la década ganada. No, nos enseñan otras cosas. Bueno, Kicillof irrumpe en el gobierno en el 2011 y es viceministro de Economía. Ahí empieza a tomar protagonismo la cámpora. Ya Kirchner había fallecido en el 10. ¿Te acordás, Guillermo? Era viceministro de Lorenzino, claro. De Hernán Lorenzino. Claro, se va Boudou de vicepresidente, sí. El ministerio pasa a mano de Lorenzino, el secretario de Política Económica era Kicillof, claro, que se suele decir que es el viceministro, pero obviamente... Lorenzino el que me dijo, me quiero ir, ¿no? Sí, había muchachos, Kicillof venía a mi oficina y conversábamos. Yo ahí... Empieza a tomar cierto protagonismo la cámpora. Hay dos vertientes dentro de la cámpora en el pensamiento económico. Al peronista lo mandan a trabajar conmigo, que es Iván Hein, pero tenemos las desgracias que tenemos en Punta del Este, bueno, no sé si fue Punta, en Montevideo, en una reunión del Mercosur, bueno, hay una desgracia ahí. Y entonces queda Kicillof como sin ser cámpora, como una referencia del país. Y ahí irrumpe Carta Abierta, irrumpe Foster, irrumpen todas las esdrújulas, esas oraciones que nadie entiende. Se alejan de la doctrina, parecía que la CLO era más importante que Perón, se arma un lío bárbaro. Y la verdad que hay que leer a la CLO, pero después que entendiste a Perón, si no se te arma un lío bárbaro. Y cuando yo te digo, y nosotros nos dedicamos a gestionar, no adoctrinábamos, no teníamos. Cuando el Papa dice... Cuando él asume, al poco tiempo... 2013. Al poco tiempo le empieza a hablar de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Sí, ¿se acuerdan? En cuotas, sí, correcto. Eso se hablaba en los plenarios nuestros. Nosotros lo veníamos hablando del 2011. Nosotros entendíamos lo que estaba pasando en el mundo. ¿Es esto que pasa ahora? Bueno, el Papa iluminado. Ahora, un análisis serio te llevaba a que la irrupción de China en el sistema capitalista con un partido único es extremadamente más eficiente porque es el modo de producción capitalista, pero los accionistas es el Estado. Y si no es el controlante. Y en realidad no hay democracia, vos no elegís, no hay interna. El que manda, ¿viste? Como lo agarraron en el Congreso, al que era el anterior a Xi Jinping, lo levantaron así, se lo llevaron. La economía, cuando vos la administrás con un partido único y sin tensiones sociales y sin huelga y todo lo demás, es muy sencillita. Si aparte resolviste el tema de los incentivos y por eso es capitalista. Sí. Entonces, de alguna manera, cuando Milei reconoce en Estados Unidos la importancia del monopolio,
¿Viste cuando dijo la tasa de ganancia monopólica, que ustedes se lo dicen a los Marx, vos sos un héroe, bla, bla? Se lo está diciendo a los chinos. Porque en el límite, en los chinos, al ser accionista de todas las empresas, ese accionista, que es el Partido Comunista, es el monopólico. Pero tiene razón en eso. Tiene razón. Entonces, el problema ahora, que estás diciendo que Milei tiene razón. Cuando dice... Esto está fuerte, esto. No, querida, estoy diciendo que tiene razón hablando de China. Sí, ya sé, y del Partido Comunista Chino. Ahora, lo que nos pasa es que te quedas sin libertad. Vos no podrías trabajar en China. No podés, salvo que seas comunista. Así como sos, es imposible. Sí. Y bueno, ¿vos cuánto durarías en China? Nada. Bueno, Nada. entonces no tienes razón. Ni voy, ¿para qué voy? No, entonces, ahora, entonces ese no es el mundo que queremos. Sí. Entonces, en el 11, estamos hablando hace 14 años atrás, la irrupción de China, cuando entra en la Organización Mundial de Comercio, con el Partido Comunista como accionista de todas las empresas, siempre es el capital controlante. Puede ser totalmente el capital o con un accionista privado, pero el controlante son ellos. Le da una ventaja sobre el resto, que es la que Milei le dice a los más, mirando, no, pibe, vos sos bueno porque vos sos monopólico y está bien porque tu tasa de ganancia, si sos un héroe y va, qué sé yo, le regala esto. Lo que no se da cuenta Milei, se entera ahora porque se lo digo, que lo que está reivindicando es la hegemonía del Partido Comunista en China, en los medios de producción. Los peronistas no somos eso, no somos el Estado. Ahora, ¿por qué, Guillermo? Ahí ¿Se te pregunto, entiende eso ¿no? que digo? Sí, pero ¿por No, qué? Milei no tiene razón en nada, salvo cuando habla de fútbol, que le tengo que reconocer que sabe de ahí fútbol. sí, pero igual me gustaría que aclares las similitudes entre Milei y Axel. Es fortalecer el Estado. ¿Qué está haciendo Milei ahora? Dijo que iba a terminar con la moneda, la está fortaleciendo. El peso. Que iba a terminar con la... Todo, y lo único que es rentable son los papeles del Estado. Los bonos del Estado son los que son rentables. El único negocio hoy que te da renta es comprar cosas del Estado. Y toda la economía está en función de cobrarte impuestos suficientes para intentar pagar algo de los intereses de la deuda, y cuando no consigue plata te sube la tasa de interés y los empresarios quedan afuera porque a una tasa de interés como la de esto, ¿no? Y el Estado te la toma. Ahora yo te escucho y digo, parece fácil, ¿viste? Te escucho hablar a vos y digo, no, Moreno la tiene atada, la hace fácil. Y la hicimos, fíjate, ahora, la década ganada. Digo, pero ¿cómo hoy se mejora el nivel adquisitivo de la gente, según vos? Tenés que cambiar el presidente. Con este presidente es imposible. Vos insistís con el juicio político. Este pibe ya lo viste lo que está haciendo. Vos tenés que entender que una ciencia social como la economía no está fuera de las decisiones del presidente y su ministro de Economía. Pero el nivel adquisitivo con el gobierno de Massa, Cristina y Massa Alberto, tampoco era bueno ese nivel adquisitivo. Eso fueron un asco. Vos, para tener un poder adquisitivo, que cuando vos empezaste a despegar, y él también es la década ganada, donde te compraste el primer autito, donde empezaste a tener tu casa, donde había un laburo, la gente... Pero por eso, ¿hay una manera de poder mejorar eso? La de la década ganada. Lo de la década ganada permitió, Guillermo, que la Argentina creciera con distribución de ingresos. ¿Y por qué Milei un año y varios meses? 4 meses. Un año y 4 meses, sigue teniendo el apoyo que tiene. Hay que verlo. Sigue bien. Cuando muchos decían, no sé, me acuerdo de Albistur que decía cae en Semana Santa. Yo también dije entre 4 y 6 meses, que era lo que podían aguantar las empresas. Ahora ya empezaron a... ¿Te sorprende que haya aguantado hasta acá? No me sorprende. Es simplemente que está acabando el pozo cada vez más hondo. Ahora, en la elección de Santa Fe, la elección en Capital, la elección en la provincia, el peronismo gana en todo el país. No es el problema ganar, el problema es si vamos a gobernar bien. ¿Vos decís que en provincia van a ganar? Provincia de Buenos Aires. Caminando, todas las provincias van a ganar. Pero la ciudad está muy fragmentado. Hasta Córdoba. ¿Quién va a votar? Sí, pero ¿quién va a votar a Milei? Pero provincia si no hay de Buenos empresas Aires rentables? Sí. Si no hay empresas rentables. Porque vos tenías la esperanza de decir, bueno, este pibe va a acumular, vamos a crecer, listo. Terminamos con los punteros, terminamos con esto, listo. La metemos a Cristina presa, listo. Ahora, si las empresas no ganan plata, ninguna de las que vos conocés, ¿quién lo va a votar? Ahora, el problema no es ese. El problema es si los que ganamos vamos a hacer un buen gobierno. Porque si los que ganamos, la referencia es Kicillof, el gobierno está garantizado que va a ser malo, como con Alberto. Si la referencia es Cristina... ¿Vos sabías que eso terminaba así? ¿Lo de Alberto? Y dije el primer día. El día que Cristina lo elige, a las 10 de la mañana empieza a circular. Muchos dijeron jugada maestra, ¿no? Bueno, Sí. Cristina, doy fe. Vos me quiero dar fe de lo que va a decir Moreno, porque creo que en esa semana viniste invitado a Argenzuela y recuerdo que... Mirá, a las 10 de la mañana sale el tuit. Bueno. ¿Lo esperabas? Perdóname. No, fue una sorpresa. Okay. Me llama Crónica.
Moranzoni, los que estaban a la mañana de ese sábado. No sé si estaba el Pelado, bueno, alguno de estos. Sí. Moreno, ahí Cristina eligió el candidato. ¿Qué piensa? Eligió al peor. Lo dije a las 10:30 de la mañana. Del sábado. Eligió al peor. Lo dije el sábado a la media hora de que el tuit estaba circulando. Después me llevaron a Crónica y estuve, no sé, 4 horas. Después me contaron que se fueron a quejar lo de Alberto. Bueno, yo estuve ahí. Pero yo no tengo ningún problema. Dije, aparte porque lo conozco. Sí, bueno, fue jefe de gabinete de Néstor, ¿no? Pero es jefe de gabinete de un gabinete que no existía. Porque nunca se reunió ese gabinete. Kirchner tenía relaciones radiales, así que no existía. O sea, no Kirchner era mano a mano. Él fue un operador, un muchacho que hacía algunas cosas. De esto no sabía nada. Como quedó demostrado cuando fue presidente. No estaba apto para ese cargo. El problema es que Cristina lo sabía. No es que no lo sabía. ¿Y qué lo hizo a propósito? Y no lo sé, ya eso lo imitas y le preguntas. Porque no tenés razón, pero supuestamente la política es el instrumento para mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, no hay ninguna duda de eso. Que es el mejor instrumento. Por eso, ahora la mala praxis la hace lo político, ¿no? Claro, por eso no puede ser que te hagan sufrir al pueblo. Todo lo que te hace sufrir al pueblo no se aprende en la facultad. No hay sufrimiento 1, sufrimiento 2, sufrimiento 3. Las disciplinas las crea la humanidad para beneficio del hombre. Todo lo que haga sufrir al hombre, la familia y la comunidad está mal. Macri, Alberto y Milei hacen sufrir al pueblo. Bueno, pues eso está mal. ¿Cristina no en el segundo mandato? No, los segundos 2 años. Yo porque estábamos hablando del presidente, pero ya te dije que esto empezó en el 14. Este ciclo perverso empieza con la devaluación de Kicillof. Y tiene que pedir perdón. Porque no alcanza a decirlo individualmente. El que lo tiene que perdonar es la sociedad. A la gente, y tiene que, claro, la comunidad tiene que decir, bueno, le reconozco que hizo mal las cosas, pida perdón y siga. Pero hasta que no pida perdón por esa devaluación. ¿Y la provincia qué está haciendo? ¿Qué ves en la provincia? Yo en la provincia, obviamente vamos a tener una campaña. Hace 40 años que trabajo ahí. Por eso. Tenemos una campaña que se va a hacer intensa. Pero el discurso nuestro es no hay una provincia sustentable sin un país sustentable. Y el problema es que el país no es sustentable. Y esto que acaban de hacer, que te lo demuestro con esto que se entendió, espero que sí, sobre los medios de pago y los bienes y servicios, me termina diciendo, mirá, el Fondo Monetario dice que vamos a tener un 1.6 de PBI de superávit fiscal primario. O sea, gastás menos que lo que recaudás. ¿Cuánto tenemos de intereses de vengado por año en porcentaje del PBI? El UF significa más de 1,6. Sí. Bueno, ¿viste por qué está mal este gobierno? No llega a pagar los intereses. Como no llega a pagar los intereses, tiene que todo el tiempo refinanciar. Pero no solo el capital. No lo que dijo Redrado, que las deudas no se pagan. Ni siquiera los intereses, que eso es explosivo. Podés estar 10 minutos más, 10 minutos menos, en términos de históricos. Que la convertibilidad hubiese terminado en diciembre del 2001, o en julio del 2002, o diciembre del 2002, no cambia nada. Nos cambia individualmente, porque bueno, pero en la onda... Una vez Duhalde me dijo en una entrevista que cuando era candidato en el año 99, cuando iba a competir con De la Rúa, él tenía un asesor que era brasilero, y él decía, yo voy a decir que hay que salir de la convertibilidad. Y el asesor le decía, no lo diga porque va a perder la elección. ¿Sabés quién le puso ese asesor? Ese asesor se lo puso Lula. Estuve cenando con él este jueves, no, el anterior. ¿Con Lula da Silva o con Duhalde? Con Duhalde. Y entonces pasamos esa historia. Estoy muy agradecido al gobierno de Duhalde porque salvó a la Argentina. Y entonces le digo, él mete la pata en el 98, cuando dice que salía de la convertibilidad. Claro. Los progres, fíjate vos, el peronismo que encarnaba Duhalde estaba en contra de Cavallo. Había que salir de la convertibilidad. Los progres, que es Kicillof, compañía, el Chacho, ¿qué hacen? Ese gobierno progre de la Alianza lo va a buscar a Cavallo. Sigue con la convertibilidad, un esquema que estaba totalmente agotado. Los neoliberales y los progresistas de la Argentina son, no solo ellos, su reflejo en el mundo, es lo que hace el consenso de Washington. Ahora, y termino con esto que me termina Duhalde. Me dice, y me dicen, le voy a contar algo que nunca conté, no sé si será verdad, pero me lo contó al aire. En ese momento pensé y lo llamé a Reutemann, la primera vez. Después lo volví a llamar antes de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, que fue cuando dijo, vi cosas, qué sé yo, dijo. Vi cosas, sí. Pero Duhalde sabía que había que salir. ¿Por qué? Porque es un tipo de la producción. Y cuando vos bajás la llama de la producción, esto termina mal. Tanto el gobierno de Macri, como el gobierno de Alberto y Cristina, y el gobierno de Milei,
atentan contra la producción. Ahora, el que más está atentando contra la producción es este gobierno. Pero hay esperanza. Empezamos diciendo, hay mucha esperanza, porque el Papa ganó. El Papa terminó con la globalización, junto con Trump y Putin, pero terminaron con la globalización. Viene un concepto central. El sujeto de la historia ahora son los pueblos. Ni la lucha de clases ni el capital. Son los pueblos. Detrás de ese concepto extraordinario se pueden empezar a construir los pueblos trabajando nuevamente, que eso significa industrializar. Y a partir de ahí, el hombre trabajando, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, alimentás tu familia, la recreás, los principios y valores que siempre hablamos que tienen que volver a la sociedad, y vuelve el reinado de todos los pueblos, no de un pueblo, porque ese es el nacionalismo de exclusión. ¿De qué nos diferenciamos de los europeos? Que ellos consideran que hay un pueblo que está en condiciones, por ser superior, de destruir al resto de los pueblos. Para no destruirlo levantás muros. No, nosotros somos los que decimos que hay que hacer puentes entre los pueblos. Y eso son todas enseñanzas de su santidad, que obviamente tuvo una formación doctrinaria muy importante acá, dentro de la Iglesia y dentro de la causa. Ahora se puede decir porque ya no lo tenemos. Ahora, Guillermo, no te quiero quitar mucho más tiempo porque tiene que irse, pero tiene su otro programa. Me pidió terminar ya, más o menos a esta hora. Te quiero preguntar, por eso, te quiero preguntar brevemente cómo está tu situación referida a la justicia, la condena. Digo, te vi levantarte un poco ofendido por algunas palabras, que no sé bien exactamente qué es lo que te ofendió de la nota de Mangel. Te fuiste. No me ofendió nada. Ella me dijo, no quiero seguir hablando. Vos pensás que son todos pelotudos acá, me dijo Mangel. Ok. Yo vi que te levantaste, vi lo que se viralizó, no vi el programa entero. No, me levanté al final, cuando ella ya había dicho... no, viste todo. No vi el programa entero, vi el recorte. No, bueno, cuando yo me levanto o antes. Cuando ella dice, vos pensás que son todos cuando pelotudos. te levantás y le decís... por el libro. Sí. No, por eso que tiene que ver. No, ella no estábamos hablando de ese tema, ya había pasado, ya me había pedido perdón. Ahora te cuento. Ella, y con esto no... Sí. Ella dice, ¿vos pensás que acá son todos pelotudos? Le digo, no, todos no. Ella no es pelotuda, que no sabía que era la hija de la Sota, la verdad que no lo sabía. Ella no es, la de Pullover Colorado, que es la productora, no, y todos los trabajadores que había en el canal, no. Claro, quedaban dos, y el invitado. Entonces, se puso así. ¿Por qué tuvo que pedirme perdón? Porque ella decía que había sido condenado por truchar las estadísticas del INDEC. Claro. ¿Qué hace de la Sota? Acá dice, 3 años de prisión por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Ninguno de esos dos son porque truchaste la cifra. Truchar la cifra fue declarado inocente, que es falsedad ideológica. Abuso de autoridad es porque yo cité a la directora, no siendo funcionario del INDEC, y vino, no la cité, le dije, ¿quiere venir? Bien, es una discusión. ¿La cité o vino por voluntad? Bien, no, eso es abuso de autoridad. Listo. A la directora, que era... No es la que después ¿En qué términos la citaste? ¿Bien o veo que la...? No importa. Vino a Medepar y ya no se queja del trato. Ella dice que... Y ahí los jueces dicen, no, pero usted no tenía que haber. Eso es abuso de autoridad. Se metió donde no debía. Claro. Listo. Y destrucción de documento público. Lo dice el expediente. Es una bolsa que encontraron. ¿Qué se hace en el INDEC? Se cargan los datos, se toman en papel. ¿Dónde lo vas a tomar? En papel. Y después se cargan en la base de datos. La base de datos no se tocó. Vas acumulando papel se rompe. La despapelización. Ellos dicen que eso no tiene nada que ver con los datos. Los datos, cuando Mangel se da cuenta que metió la pata, si vos escuchás un poco más antes, dice, no, perdón, te pido perdón, no lo voy a volver a decir. Pero igual, acá, ya está, me aburriste. Listo, me aburriste. Se calentó Mangel entonces. Entonces dijo, sí me aburrí. Se calentó porque cuando ella dice... Pero vos pensás que somos todos pelotudos. Y vos la pusiste allá al lado de los pelotudos. No, yo dije todos no, señalé los que no. Claro, los que no. Claro, los que no. Bueno, una última antes del mito. Ella fue la que dijo. El mito. Ahora, en ese programa no fue muy bien, ¿eh? No fue, porque todo lo que pudimos hablar, que fue muy similar a esto, se entendió. Sobre todo se entendió lo del INDEC. Cuando vos te enterás ahora que falsedad ideológica fue declarado libre, fuera de culpa y cargo, y que en realidad ese era el delito que tenía que ver con truchar las estadísticas, decía, entonces, ¿qué hicieron los radicales? Y durante 7 años te pusieron la ¿Algún día vas a confesar lo de la 9 milímetros y los guantes de box? Eso es Berbisky. Vos no le vas a querer a Berbisky. Horacio Berbisky. Y qué sé yo, está instalado de una manera. Aparte el chat está, no sabés, el único que preguntan a como ahora, locos. Si lo dice el presidente, debe ser verdad. ¿O no le crees al presidente vos? ¿Vos le crees?
Sí, claro. Y bueno, viste, entonces Sí, verdad. sí, yo siento que es un presidente que tiene credibilidad, por lo menos dentro de la política, lo primero me... Y si lo dice él... Último... No, pero lo dice la Argentina, No, también dice que vos estás enamorada del presidente y yo no lo creo. Bien, Guillermo. Chao. Terminé bien. Muy bien, estuviste muy bien. Último. Sí, vos, ¿te imaginás? Igualmente. Estuvimos bien. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias. Sony, Estamos bien. Pará, por favor. Porque la Me parece que está bueno que se pueda discutir, ¿no? En la Argentina. Es necesario. Escuchá, ya que estamos acá, es necesario. Mala mujer, mala madre, mala hija, todo eso ya está. Ya está. Chau, Guillermo. Gracias por venir. Un placer. Lo exprimimos, ¿eh? Gracias, Harry. Muchas gracias. Suerte. Bueno, ahí estamos. Con Guillermo tuvimos idas y vueltas, mamita. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.